Bueno, Shabbat Shalom nuevamente, hermanos queridos. Vamos a comenzar con el tema el día de hoy. Es un tema, como ya dijo More Yosef, es un tema breve y corresponde a lo que podría llamarse la segunda parte de un tema que ya está en los videos de la Escuela Hebraica en YouTube, que se llama Alma Inmortal o Resurrección. Esta sería la parte 2, que analiza los casos de Enoc y Elías. Sin embargo, no necesariamente pueden presentarse en ese orden y ya hemos hecho los arreglos pertinentes para que la primera parte, o la segunda en este caso, se presente también el día de mañana en la reunión de Shabbat. Por lo tanto, los hermanos más nuevos o más recientes que no han podido escuchar estos temas, bueno, van a escuchar una parte hoy y una parte el día de mañana, si Yahweh nos permite. Vamos a presentar o a compartir la pantalla, mejor dicho, para que ustedes puedan ver ahí la presentación. Es una presentación que hemos utilizado ya para este tema en ocasiones anteriores y vamos a ampliarla nada más. Ustedes están viendo el título o deberían estar viendo el título: Alma Inmortal o Resurrección. Esa es la serie a la que pertenece este estudio. Y en esta ocasión vamos a hablar específicamente del caso de Enoc, de Moshe, de Moisés y de Elías o Eliyahu. Vamos a ampliar mucho más acerca de esto el día de mañana para que estén preparados y los que puedan asistir, pues que nos acompañen para lo que no entiendan hoy o los aspectos de este tema que no se toquen hoy, bueno, que puedan ser tocados mañana y que ustedes puedan beneficiarse del programa completo. En Juan capítulo 3 verso 13 se leen unas palabras del Mesías, él diciendo: nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como estas palabras son del Mesías, a quien nosotros percibimos como el Rey por designio divino, elegido por Yahweh, nosotros entendemos que estas palabras, su palabra, tiene autoridad y que es nuestro modelo a seguir como un modelo humano, por decirlo de esta manera. Y si nuestro Mesías enseñó y argumentó que nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que en este caso es Él, que sabemos que en este momento Él está en el cielo, pues entendemos que estas palabras tienen que ser verdad. Nadie ha subido al cielo. Entonces, con eso como base, mantenga usted ese pensamiento en la mente. Todos aquí somos seguidores del Mesías, entonces si somos seguidores del Mesías, somos también sus discípulos, ¿verdad? Sus estudiantes. Hay que mantener esta premisa como la premisa base de todo el estudio. Respecto a esto, se nos podrían venir o nos podrían venir a la mente algunos casos. Los más relevantes son los casos que vamos a tocar aquí. Bueno, pero ¿por qué dice la escritura que Enoc fue llevado al cielo y que no vio la muerte? Eso es lo que vamos precisamente a intentar explicar el día de hoy. ¿Hay alguna contradicción en las escrituras o cometió un error el Mesías? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, vamos a ver qué dice la escritura. La primera cita que ustedes tienen en pantalla, que es Génesis 5:24, dice: Hanoch caminó con Ja Elohim, entonces dejó de ser porque Elohim se lo llevó. Eso es la versión BIN del 2018, una actualización de la Biblia versión israelita nazarena, ¿no? Y en Génesis capítulo 5:24, la misma cita, pero leída de la versión Torah 1999, leemos: y Hanoch anduvo con Dios, luego ya no vivió más, pues Dios se lo llevó. Noten cómo él dice ya no vivió más, el traductor. De momento no recuerdo su nombre, pero el traductor ha hecho un buen trabajo, porque él está en la propia traducción explicando un hebraísmo.
luego ya no vivió más. Es decir, el hecho que Elohim lo haya llevado no significa que sigue vivo en algún lugar cerca de Elohim, porque esto es un hebraísmo que significa que ya no vivió más. Entonces, respecto a esto, tenemos un comentario de Marco Sederi em, respecto a Génesis 5:24. Y él dice, llama la atención el estilo que utiliza la Torá cuando habla de la desaparición de Hanoch, pero la analogía bíblica resuelve esta dificultad, como veremos a continuación. El verbo lakaj, en la concordancia Strong identificado como el H3947, dice ahí, significa tomar o llevarse a alguien. Ese verbo está utilizado en el Tanaj como un eufemismo o un equivalente para la muerte, generalmente para hombres de conducta ejemplar. Y así veremos que el salmista inspirado y elevado dice, pero Elohim rescatará mi alma del sepulcro porque me llevará hacia él. Y dice ahí, véase también el Salmo 73:24, donde la misma idea de muerte aparece con el mismo verbo. Con tu consejo habrás de orientarme y después de una vida honrosa habrás de llevarme. ¿Qué está diciendo ahí Marcos Ederi? Bueno, que esto es un eufemismo para la muerte. ¿Qué es un eufemismo? Una manera distinta de decir algo de forma equivalente. Entonces, no vamos a decir que Enoch murió, pero sí vamos a decir que el Padre se lo llevó. No estamos diciendo lo mismo, pero sí estamos transmitiendo una misma idea. Y esto es lo que se llama un hebraísmo, porque las expresiones pueden variar dependiendo de nuestra cultura. En este caso, ese eufemismo eh, pertenece a la cultura hebrea, por lo tanto se llama hebraísmo. Hay estas figuras de lenguaje en muchos idiomas. En, en México, por ejemplo, nosotros tenemos un sinfín de eufemismos para referirnos a distintas cosas, con, mejor dicho, para referirnos a una misma cosa con distintos nombres. Eso es lo que sería un eufemismo. ¿Qué estamos intentando decir aquí? Que la frase caminó con Ja Elohim porque Elohim se lo llevó, mejor dicho, la frase Elohim se lo llevó, no significa necesariamente que él se fue con Elohim, sino que simplemente dejó de vivir, como tradujo el Moré Yosef, él dejó de ser, estar vivo, y como traduce la versión Torá del 1999, ya no vivió más. ¿Qué nos indican esas expresiones? Que esto no ha de interpretarse como que él fue llevado al cielo vivo. ¿Qué otra prueba tenemos acaso de esto? Am, ¿Enoc murió o no murió? ¿Qué dice la escritura? Bueno, Shaul, en su carta a los Hebreos, capítulo 11, él está nombrando a una serie de personajes bíblicos que vivieron de un modo ejemplar. Y uno de ellos es Enoc. Y él dice ahí en la Reina Valera del 60, es la cita que vamos a usar, dice, por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ok? ¿Cómo se traduce esto en la BIN del 2018? Dice, por la fe, Hanoc recibió el cambio sin sentir la muerte y no lo hallaron, porque Elohim lo había quitado. Antes de que lo quitara, recibió testimonio de haber agradado a Elohim. Y vamos a ver una versión más. Dice, por la fe, Enoc fue trasladado para que no viera la muerte y nadie pudo encontrarlo porque Dios lo había trasladado. Y antes de ser trasladado, recibió el testimonio de que le había agradado a Dios. Esa última versión que leímos debe corresponder a la traducción del Nuevo Mundo. Entonces vean cómo una traducción puede darnos una idea
diferente. La traducción Reina Valera del 60 dice que él fue trasladado para no ver muerte. Y eso, aunque no está diciendo que no murió, podríamos entenderlo o interpretarlo como que de hecho no murió. Pero cuando en la VIN del 2018 nosotros leemos que él recibió el cambio sin sentir la muerte, bueno, eso cobra más sentido porque recuerden que hay, por ejemplo, expresiones similares en las escrituras, como aquel que dice, pues ha pasado de muerte a vida, hablando de aquel que conoce al Mesías, ¿verdad? Ha cruzado de muerte a vida. ¿Cómo va a cruzar de muerte a vida? Estaba literalmente muerto antes de conocer al Mesías y resucitó. No es eso lo que quiere decir el texto. Aquel que ha pasado de muerte a vida es una persona que estaba viva, no estaba muerta, pero que no tenía una esperanza futura. Entonces, una persona sin esperanza, en este caso la esperanza de resucitar, no se le considera como una persona que estaba muerta porque no tenía una esperanza más allá de la muerte, pero ahora la tenemos en el Mesías. Y no teníamos que estar muertos literalmente para pasar de muerte a vida. Del mismo modo, en el caso de Enoch, él no tiene que permanecer literalmente vivo para que él haya sido trasladado de un estado de vida a muerte sin tener que sentir la muerte. Eso no implica que él esté ahorita aún vivo, ¿no? ¿Por qué sabemos esto? Porque el mismo escritor de la carta a los Hebreos, unos versículos más adelante, dice enfáticamente, cuando él termina de hacer el listado de personajes bíblicos, dice, todos estos murieron en la fe. ¿Qué sucede ahí? Todos estos murieron siendo firmes en la fe. Dice ahí, sin haber recibido el cumplimiento de las promesas, más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Qué sigue diciendo el mismo escritor respecto a los mismos personajes, respecto al mismo tema? Más adelante dice, todos estos, incluido Enoc, aunque recibieron un buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Elohim había provisto algo mejor para nosotros. ¿Qué está diciendo? Bueno, que todos esos personajes que él enumera en ese listado, incluido Enoch, murieron. Él no dice que fueron trasladados, dice que recibieron un buen testimonio por la fe, pero no recibieron el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque no quería Yahweh que ellos fueran perfeccionados aparte, sino que todos al mismo tiempo recibamos el cumplimiento de la promesa. Entonces, ¿quién se está contradiciendo? ¿Los que enseñan estas cosas o el Mesías, que dice que nadie ha subido al cielo, o Pablo, Shaul, que con toda seguridad él dice, todos estos, incluido Enoch, murieron? Hay que pensarlo muy bien. ¿Qué nos dice eh, el, qué nos dice la escritura ah, acerca de Elías, por ejemplo? Ok, dice aquí, perdonen hermanos que dejé de compartir pantalla. Permítame un segundito para volverla a compartir. Disculpen la falla técnica, queridos hermanos. Ok, ¿qué nos dice de Elías? Dice, mientras ellos iban y conversaban, un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos y Eliyahu se elevó hacia el cielo en un torbellino. Segunda de Reyes 2:11. Y luego, en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 16, dice, mira,
tus siervos tienen con ellos 50 hombres valerosos, que vayan ellos y busquen a tu amo. Tal vez el espíritu de Yahweh lo levantó y lo arrojó en alguna montaña o en algún valle. Él dijo, no los mande. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? En el primer versículo nosotros leemos que un carro de fuego elevó a Elías. El texto griego dice que fue llevado como hacia el cielo. No recuerdo la frase exacta en este momento, pero sí recuerdo que la manera correcta de traducirse es como hacia el cielo. Esto muranom, dice el texto griego. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 2:16, nosotros vemos que aquellos que conocen a Eliahu, que conocían la trayectoria de Eliahu, sabían que esto es algo que ya había sucedido anteriormente, porque dice, te sugerimos que mandes estos siervos que tenemos con nosotros, son 50, que ellos vayan y que busquen a tu amo. Le están hablando aquí a Eliseo en este caso. ¿Por qué? Porque tal vez el espíritu de Yahweh lo levantó y lo arrojó en alguna montaña o en algún valle. Es decir, eso era algo que ya le había sucedido a Elías. Pero él les dijo, no, no los manden, pensando que si la voluntad de Yahweh era trasladarlo a algún punto específico, había algún propósito en eso. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 21, verso 12, hay algo curioso, porque dice ahí el texto que le llegó una carta del profeta Eliyahu al rey Joram. Y dice, entonces llegó una carta del profeta Eliyahu que decía, así ha dicho Yahweh, el Elohim de tu padre, David, porque estamos hablando del rey de Judá. Como no has seguido las prácticas de tu padre Josafat, ni las prácticas de Asa, rey de Judá, sino que has seguido las prácticas de los reyes de Israel, haciendo que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan, como se prostituyó la casa de Ahab, y además has asesinado a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Por eso Yahweh infligirá un gran azote sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus mujeres y sobre todas tus posesiones. A ti te herirá severamente con un desorden de los intestinos año tras año hasta que te salgan los intestinos fuera. Ese será el castigo que estaba, el juicio ya emitido por Yahweh en la boca del profeta Eliyahu, en la mano en este caso, porque era una carta del profeta Eliyahu. Ahora, usted podrá preguntarse, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con que Elías haya sido arrebatado al cielo? Tiene todo que ver, querido hermano, porque si nosotros nos ponemos a desglosar los eventos sucedidos en el reino de Judá y de Israel, porque aquí el reino ya estaba dividido en dos, vamos a ver que el evento de la carta a Yahoram o Yoram sucede después de que Eliyahu es levantado en el carro de fuego. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos porque nos podríamos dar a la tarea de comparar rápidamente los eventos y aquí hay una tablita cronológica. Dice el título Tabla cronológica para la carta de Eliyahu a Yahoram. Ese documento no lo hice yo, ese documento es obra del Moré Yosef, lo hizo hace muchos años, ya lo compartió un par de veces él en la lista hebraica, pero es un documento que usted debería de tener guardado para futuras referencias. ¿Qué sucede aquí? Del lado izquierdo tenemos al reino de Judá, del lado derecho tenemos al reino de Israel, y cuando nosotros comenzamos a ver todas estas citas bíblicas, que son relatos bíblicos, nosotros vemos que comienza a reinar un rey Joram en Israel, y es en ese periodo cuando se da la traslación de Eliyahu. Y después, algo curioso que muchos no notan, es que comienza a reinar otro rey Joram, pero en Yahudá. Entonces había dos reyes Joram
reinando simultáneamente tanto en Judá como en Israel. ¿Y qué sucede? Bueno, que esto da pie a malas interpretaciones en las que nosotros leemos acerca de Joram, Yoram o Yahoram y pensamos que se está hablando de la misma persona. Pero cuando uno observa que hay dos Yoram reinando simultáneamente en los dos reinos, pues entonces cobra sentido el relato y podemos entender y discernir que la traslación de Eliyahu comienza al mismo tiempo o paralela al tiempo del reinado de Yoram de Israel. Pero después de eso, muere Josafat, el padre de Yoram de Judá, y Yoram mata a sus hermanos para quedarse con el reinado, y es en ese periodo, posterior a eso, cuando recibe la carta de Eliyahu. ¿Ok? Entonces sabemos que Eliyahu mandó esa carta al rey, no sé si estoy compartiendo la pantalla, creo que no. Sabemos que Eliyahu mandó esa carta al rey Yoram después, después de ser levantado en el carro de fuego. Aquí está la tabla de las que les estaba hablando. ¿Ok? Aquí se habla acerca de el comienzo de Yoram a reinar en Israel. Está Segunda de Reyes capítulo 2 del 1 al 18, luego está Segunda de Reyes capítulo 2 del 1 al 18 que abarca, es el mismo texto, no, perdón, que abarca todo este relato. Y luego está el comienzo del reinado de Joram, después de la traslación de Eliyahu. Y luego está la muerte de Josafat, padre de Joram. Luego está el asesinato de los hermanos de Joram a manos de Joram. Y es en ese periodo cuando él recibe la carta de Eliyahu. ¿Qué queremos decir entonces? Bueno, que dice la escritura que ese rey recibió una carta de alguien que supuestamente, según la doctrina tradicional, pues había sido arrebatado al cielo, cosa que nosotros no enseñamos y que mm, mostramos o tratamos de demostrar que tampoco la escritura enseña. Ok, más adelante, vamos a seguir, está el caso de, no me hace caso la pantalla. Estoy teniendo problemas, hermanos, pues disculpen ustedes. Ok, el caso de Moshe. ¿Qué sucede con Moshe? Vamos a compartir la pantalla. ¿Qué sucede con Moshe? Dice, hay muchas personas piensan que Moshe tampoco murió por el asunto del cuerpo y que el Satán quería el cuerpo de Moshe, pero vamos a leer Deuteronomio capítulo 34, dice el verso 5. Así que Moshe, el servidor de Yahweh, murió allí en la tierra de Moab por mandato de Yahweh. Él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, cerca de Bet Peor, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Moshe tenía 120 años de edad cuando murió. Sus ojos no estaban oscurecidos ni su vigor menguado. Muchas personas objetando la Torá dicen que es imposible que sea un libro fiel y verdadero porque aquí estaríamos viendo a un muerto escribir acerca de su muerte. Pero nosotros entendemos que fue el sucesor de Moshe quien terminó esos relatos, ¿no? Y él escribió acerca de esos eventos, es decir, de la muerte de Moshe, porque el mismo Padre se lo había revelado. En Josué capítulo 1, verso 2, Yahweh le dice a Yahoshua, hijo de Nun, a Josué, hijo de Nun, le dice, mi servidor Moshe está muerto, está muerto. Nuevamente, está muerto. Prepárate para atravesar el Jardín, es el río Jordán, junto con todo este pueblo hacia la tierra que les estoy dando a los israelitas. ¿Qué le dijo? ¿Qué información recibió Yahoshua, hijo de Nun,
directamente de Yahweh, mi servidor Moshe está muerto. Entonces, hay un relato que causa muchos problemas en las mentes de los hermanos que con sinceridad están buscando la verdad bíblica y cuando se topan con temas como este, bueno, se hacen muchas preguntas, pero ¿qué pasó con Hanoc, con Enoc? ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasa en la transfiguración? Bueno, vamos a leer el relato de la transfiguración. Mateo capítulo 17, versos 19 en adelante dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Estamos leyendo la versión de la Reina Valera 1960. Y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión. No digan a nadie acerca de la visión. No le cuenten a nadie acerca de la visión. La palabra clave ahí, hermanos, es eso. Visión, visión. ¿Qué palabra se utiliza en el texto griego? Se utiliza la palabra jorama de la sección griega de la concordancia Strong 3705. Dice: no le digan a nadie sobre la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué sucede con esta palabra? Bueno, que esa palabra tiene muchas apariciones en las escrituras, y es muy curioso cuando nosotros nos ponemos a escudriñar esas apariciones, a escudriñar las escrituras y a ver esas apariciones. Es muy curioso el contexto en el que esta palabra se usa. Vean, por ejemplo, una de ellas en Hechos capítulo 9, versos 10 al 12. Dice: había en Damese, que esto es Damasco, un discípulo llamado Hananía, este es Ananías, a quien el maestro le dijo: Hananía. Y él respondió: aquí estoy, maestro. Y el maestro le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en casa de Yahudá por un tarsita llamado Shaul. Ese es Pablo. Él está orando y ha visto en visión, ahí está la palabra jorama. ¿Vio Pablo literalmente al Mesías o lo vio en una visión? Perdón, a Ananías, o lo vio en una visión. Dice: ha visto en visión a un hombre llamado Hananía, que entra y le pone las manos encima para que vea. Esto todavía no sucedía, y él estaba viendo en una visión a Hananía, que venía y le ponía las manos en el rostro, en los ojos, para que viera. Entonces, esa palabra jorama corresponde a una visión. En Hechos capítulo 11, versos 5 al 7, ¿qué dice Pedro? Dice: yo estaba orando en la ciudad de Yafo y vi en éxtasis una visión, un objeto que descendía como una gran sábana bajada del cielo por sus 4 extremos, y llegó a donde yo estaba. Cuando fijé la vista en él, observé y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras y reptiles y aves del cielo. Y luego oí también una voz que me decía: levántate, Simón, mata y come. Y ahí donde dice en negritas una visión, está la palabra jorama. Y luego, en el relato de Pedro encarcelado, en Hechos capítulo 12, versos del 6 al 10, fíjense algo curioso, porque para mí esto es lo más importante que cierra el argumento acerca de la transfiguración. Cuando Oredos iba a sacarlo, aquella misma noche, Simón estaba dormido entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel. Y sucedió que se presentó un mensajero de Yahweh,
y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Shimón dándole un golpe en el costado y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces le dijo el mensajero, cíñete y amárrate las sandalias, y así lo hizo. Luego le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y después de salir, lo seguía sin comprender que lo que hacía el mensajero era realidad. Más bien le parecía que veía una visión. ¿Cuál es el punto de este texto utilizado en este estudio? Quiero, hermanos, que ustedes se den cuenta de que las visiones que recibían los discípulos, los profetas, los hombres de Elohim, eran tan reales que podían ser confundidas con la realidad. Porque aquí Pedro, que había recibido la visión del lienzo con todos estos animales que bajaba hacia él, aquí Pedro estaba siendo liberado, literalmente él estaba siendo liberado de la cárcel y dice que a él le parecía que veía una visión, es decir, él pensaba que estaba experimentando una visión de las que el Padre les mandaba. Dice, cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y después de salir avanzaron por una calle y de repente el mensajero se apartó de él. Bueno, entonces Pedro ve que el mensajero se ha ido y dice, "Ah, caray, pues no era una visión, ya me liberaron". Pero note usted que no había mucha diferencia entre el realismo de una visión y la realidad misma. Entonces es interesante y es muy importante que nosotros entendamos que una visión, por más real que pudiera parecer, no es lo mismo que la realidad. Y entonces cuando hablamos de la transfiguración del Mesías, nosotros estamos hablando de eso, una visión. Y el Mesías mismo le dice a sus discípulos, no cuenten a nadie la visión. Por lo tanto, la transfiguración del Mesías no es, no es, no es un relato literal. Es un relato que implica una enseñanza profética. Pablo y el hombre macedonio en Hechos 16, versos 9 y 10 dice, y por la noche se le mostró a Shaul una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Elohim nos había llamado para anunciarles la buena noticia. Nuevamente, eso es una visión. Luego está el Mesías hablando a Pablo en Hechos 18, versos 9 al 11. Dice, entonces el maestro le dijo a Shaul de noche por medio de una visión, no temas, habla sin callar, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Shaul se quedó allí por 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Elohim. Pero ¿cómo vio al maestro? En una visión. Y está la zarza ardiente. Hechos, capítulo 7:31, dice ahí, Moshe se maravilló al ver aquel espectáculo y al acercarse para observarlo, oyó la voz de Elohim. Yo quiero aplaudirle aquí a More por traducir ahí espectáculo. Y es la misma palabra Joram. Hermano, eso es una visión, es un espectáculo, es una manera de espectar algo sin que ese algo esté ahí. Por lo tanto, no es literal lo que sucede en la transfiguración del Mesías. Es simplemente eso, una visión, una visión. ¿Qué sucede entonces con respecto a, em, a lo que podría significar la transfiguración? Hermanos, esta es una postura personal, esta es una interpretación personal. No pretendemos que esto se convierta en verdad absoluta, ni que sea un fundamento inobjetable de nuestra fe, inamovible. No, no, no. Esto es lo que yo entiendo que significa la visión. Y lo vamos a incluir, o lo hemos incluido aquí en el estudio, para fines prácticos, para que nosotros entendamos si esto no era literal, si no eran literalmente Elías y literalmente Moshe, entonces, ¿para qué sucedió? Dicen muchos, ¿no? Bueno, ¿qué dice Romanos? Es Shaul, capítulo 3, del 21 al 23, dice, pero ahora
independientemente de la ley, independientemente de la Torá, se ha manifestado un indulto que concede Yahweh, atestiguado por la Torá y los profetas. ¿Qué es un indulto? Una gracia, un perdón. Antes teníamos solamente la Torá. La Torá tenía un orden, ¿cómo decirlo? Un orden pedagógico, enseñaba, instruía acerca de lo bueno, te mandaba que hicieras lo bueno porque ahí estaba la vida, pero también tenía un orden condenatorio. Si tú quebrantabas la Torá, eras acreedor a un castigo. Muchos de estos castigos eran la pena de muerte, pero ahora se ha manifestado la gracia de Yahweh, un indulto. Eso es un término legal. ¿Para qué usar términos legales a lo largo de toda la escritura si no hay una ley de por medio? Eso es algo que tenemos que preguntar, ¿no? Tenemos un juez, un abogado, un fiscal, entonces necesitamos una ley para que todo esto funcione, ¿no? Ahora se ha manifestado un indulto, una gracia, un perdón que concede Yahweh, atestiguado por la Torá y los profetas. Indulto que Elohim concede por medio de la fe en Yahoshua el Mashiach a todos los que creen, sin distinción, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Bueno, en base a esto y algunos otros textos, yo interpreto que el mensaje de la transfiguración era ese. La Torá y los profetas representados en Moshe, a quien se le fue revelando gradualmente la Torá, quien bajó con las piedras, con los mandamientos escritos en piedra del monte Sinai, una visión muy similar a la que vemos aquí, un monte, una nube, una voz, y ahora vemos que la atención no está siendo dirigida a Moshe, está siendo dirigida al hijo de Elohim, siendo aprobado. Pero ¿quién avalaba esto? Bueno, la Torá lo anunció. Incluso Moisés específicamente dice, Yahweh les dará un profeta como yo, a él deben escuchar. Entonces, estamos viendo a la Torá apuntando al Mesías, del mismo modo que estaba Moshe allí viendo al Mesías. Y los profetas representados en Elías, los profetas que no eran más que repetidores de la Torá, y todas las represiones de los profetas eran la misma. Oye, vuelve a la Torá, haz lo recto, practica lo justo, no abandones la Torá, no cometas idolatría, sigue la Torá, obedece a Yahweh. Los profetas, que eran aquella voz que clamaba, vuelve a la Torá, están viendo también directamente al Mesías Yahushua. Entonces, ese es el indulto atestiguado por la Torá y los profetas, no solamente a lo largo de toda la escritura, sino también en esa visión. Y esa visión era un modo ilustrado de enseñarle a los discípulos que el Mesías era la representación de ese indulto, era nuestro abogado. Entonces, hermanos, este tema breve, presentado de manera sencilla, pero que abarca algunos aspectos muy difíciles de entender para muchos. Es un tema sencillo que el día de mañana vamos a ampliar, dado que está estrechamente relacionado con la enseñanza de el alma inmortal y por lo tanto con nuestra esperanza futura. ¿Cuál es nuestra esperanza futura? Vivir en el cielo, te mueres, tu alma sale de ti y se va flotando allá al espacio sideral a vivir una eternidad tocando el arpa y cantando coros. O, por otro lado, es nuestra esperanza, la voluntad de Yahweh manifiesta desde el principio, habiendo puesto al hombre en un jardín, habiéndolo nombrado eh, amo de la creación, habiéndole dado toda una tarea y el propósito de proteger la creación del Padre y haberle dicho manifiéstense, perdón, reproduzcanse, háganse muchos, llenen la tierra, sojúzguenla. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Una esperanza ajena que indica que el Padre cambió su propósito porque algo se interpuso y ese algo es más poderoso que su voluntad, o es nuestra esperanza una que está más en armonía con el designio divino y por lo tanto con su poderío. Así que, hermanos queridos, este es el fin del estudio de hoy. Eh,
Le agradecemos mucho a Morey Yosef por habernos permitido su espacio esta tarde y los invitamos a que el día de mañana pues escuchen la otra parte que va a abundar más en detalles. Shabbat Shalom y muchas gracias.